Abarca los siglos XV, XVI y XVII. Marcó el paso del mundo medieval al mundo moderno. Movimiento que resucita en el arte y la cultura los valores espirituales de la cultura grecorromana. Cobra fuerza el redescubrimiento del hombre como individuo. Humanismo. Se preocupa por los movimientos intelectuales del Renacimiento, por reencontrar y explicar al hombre y dar sentido a las cosas. El hombre humanista es un ser completo que no limita su saber a un campo concreto. Nace en Holanda en 1467 y fallece en 1536. Gran humanista, teólogo y filólogo excelente. Su modelo educativo es la enseñanza firme pero amable en los niños. Después de su muerte, sus obras fueron prohibidas por la Iglesia Católica y denunciadas por muchos protestantes. Se le considera como el padre de la Reforma religiosa. Juan Luis Vives, en 1492 nació en Valencia, España. En el tratado de su enseñanza se encuentra un panorama general acerca del instinto que impulsa al hombre a la satisfacción de sus necesidades. Consagra la segunda parte de su libro al problema de las escuelas, de la recepción y de la clasificación de los estudiantes. Considera que la lengua, expresión del alma, es el fundamento de la enseñanza. Rabelais nace en Francia en 1483 y muere en 1553. Criticó el formalismo de la educación escolástica. Su libro más famoso fue Gargantúa y Pantagruel, publicado en 1534. Gracias a esta novela se vio la necesidad de vincular la didáctica a la observación de los hechos y al estudio de la naturaleza. Según él, la educación necesita primero cuidar el cuerpo y la higiene, la limpieza, la vida al aire libre, los ejercicios físicos, etc. Michel de Montaigne nació el 28 de febrero de 1533. Recibió de su padre una educación humanista. Se opuso a cualquier forma de dogmatismo carente de una base racional. Observó la vida con escepticismo filosófico y las contradicciones e incoherencias inherentes de la naturaleza y la conducta humana. Se interesó por la formación aristócrata. Sostuvo la necesidad de enseñar a los alumnos el arte de vivir. La lectura debía servir para ayudar a emitir juicio. Martín Lutero nació en un pueblo de Alemania. Sus estudios bíblicos le motivaron a estudiar la Biblia en sus idiomas originales. Es considerado como el padre de la Reforma Protestante. La Reforma Protestante fue un movimiento religioso surgido en el siglo XVI con el fin de purificar a la Iglesia de Cristo de doctrinas y prácticas extrañas apartadas de la palabra de Dios. Escribió sus 95 tesis, considerando los abusos de este sistema de indulgencia. Puso en manos del pueblo la palabra de Dios en su idioma. Realismo pedagógico. Establecimientos de enseñanza. Franqui fue ante todo un pedagogo práctico. Gracias a sus esfuerzos, a partir de 1695, aparecieron una serie de fundaciones, siendo las más importantes las siguientes: la Escuela de los Pobres, educación elemental para gente pobre; la Escuela Municipal, destinada para la burguesía acomodada; el Hospicio, para niños y niñas abandonadas; el Gineceo, una escuela superior para niñas. John Locke. John Locke es considerado uno de los padres del liberalismo y del empirismo, obra que propone en el ámbito educativo
Pensamiento sobre la educación. La conciencia del ser humano es como una tabula rasa. Enciclopedismo, movimiento filosófico, pedagógico y político enfocado a la razón humana. Razón es la fuerza originaria del espíritu, que conduce al descubrimiento de la verdad y a su determinación. Rousseau habla de un estado natural del hombre en el que es un ser bueno y feliz, sin preocupaciones, sin lenguaje, sin hogar, ajeno a toda guerra y a toda atadura. Rousseau propone el contrato social entre el individuo y la sociedad, con el fin de armonizar la convivencia humana. Para Rousseau, la educación tradicional oprime y destruye la orientación natural del ser humano. Los hombres nacen libres y buenos, pero la educación va anulando su libertad progresivamente. Figura máxima de la filosofía alemana. Hegel fue el primero en presentar el mundo como un proceso de movimiento universal de desarrollo, desde los escalafones inferiores hasta los superiores. Hegel, con su método dialéctico, ejerció una influencia sustancial en el pensamiento filosófico posterior a él. Kant como educador se divide en 4 apartados: manifestaciones en el campo de la pedagogía, métodos, historia de su influencia y logros perdurables. La disposición espiritual de Kant. ¿Qué puedo saber? ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo esperar? ¿Qué es el hombre? Kant sostenía como tesis pedagógica fundamental: la educación es absolutamente indispensable para el desarrollo de la humanidad. Pestalozzi, en 1770, acogió a los niños pobres de la vecindad, a los que hacía trabajar en el hilado y en el tejido del algodón. El producto de su trabajo servía para financiar su formación académica. Se trataba de una formación educativa absolutamente original. Se esforzaba por vivir un cristianismo práctico, lejos de las imposiciones dogmáticas.